Hola, muy buenos días. Vamos a dar inicio al webinar de hoy, correspondiente a mayo. Este webinar se denomina Integración de nubes de puntos obtenidas por fotogrametría aérea y escáner láser terrestre. La idea es poder presentar algunas experiencias, bueno, una experiencia en particular que desarrollamos en conjunto con los especialistas de GNSS y óptica y UAS, eh, para poder utilizar los datos o los productos finales de un escáner terrestre y de un dron, con el objetivo de poder, digamos, densificar muchísimo más el levantamiento. Mi nombre es Ariel Silva, soy gerente de soporte y preventa. Eh, Hemos estado haciendo estos webinars ya hace más de un año. Estamos también haciendo algunas capacitaciones, siempre, digamos, fomentando lo que es esta nueva línea, específicamente lo relacionado con el manejo de datos masivos de nubes de puntos provenientes de SXDA y también fomentando lo de referenciación directa con fotogrametría. ¿Ok? La agenda de hoy tiene que ver con lo que se denomina referenciación directa, con un producto nuevo, el MD4 1000DG o el MD-Mapper 1000DG, que permite hacer aerotriangulación sin necesidad de contar con puntos de control. Lo otro justamente tiene que ver con la aerotriangulación en UAS Master 9.0, que también está disponible en la versión de aerofotogrametría de Trimble Business Center. Revisar los productos finales de la fotogrametría en una experiencia práctica que desarrollamos. Lo otro es el escaneo tridimensional con la Triple SX10, una estación total de escaneo. Poder mostrar cómo se hace el registro de los escaneos, que tiene que ver con alinear, ¿cierto? O dotar de un sistema de referencia común a una multiplicidad, una variedad de capturas que se hacen con este instrumento. Y finalmente poder revisar la integración de estas nubes de puntos. Y finalmente poder hacer la comparación de resultados. Bien, respecto al escáner, a la estación total de escaneo, denominada Trimble SX10, es un producto innovador que fue introducido en el mercado en el año, a fines del 2016. Nosotros empezamos con la comercialización de este producto el año 2017. Ya hay algunos de estos equipos ya trabajando en Chile. Si pudiera hacer un resumen, podemos decir que es una estación total de escaneo que tiene 5 cámaras integradas. Estas 5 cámaras permiten hacer punterías precisas como se harían con una estación total convencional. Permiten también instalar el instrumento, ya que no necesita, digamos, de una plomada óptica, entre otras cosas también que están relacionadas con el Triple Vision, que permite hacer fotogrametría terrestre y también documentación. Lo otro tiene que ver con un sistema de estabilización que tiene la mayor parte de las estaciones totales de la serie S. Esto se denomina SurePoint. Esto se compatibiliza también con el doble compensador que va a tener el instrumento y permite instalar, digamos, el equipo en algunos lugares complicados, ¿cierto? Dotando de mayor precisión a la medición final de ángulos horizontales, de ángulos verticales y de distancias inclinadas. También hay que comentar que es una estación total de gran precisión angular, tiene un segundo de precisión angular, tiene 1 milímetro más 1,5 partes por millón en modo prisma y 2 milímetros más 1,5 partes por millón en modo DR. Esto también se verifica en el escaneo. ¿Ok? Hace un escaneo tridimensional de 26.600 puntos por segundo, con un rango que va del orden de los 600 a 800 metros. Nosotros, bueno, en ciudad, ¿cierto? Haciendo escaneos desde la azotea de un edificio hemos obtenido un poquito más de 1000.
También destacar que es una estación total robótica, por lo tanto permite hacer, digamos, automatización de procesos desde el punto de vista de poder hacer mediciones de forma remota a través del modo robótico que tiene. También está el MD Mapper 1000DG. Este es un producto de Microdrones. Hay varios modelos, está el 200, el 1000 se encuentra en una posición intermedia y también está el 3000. Desde el 1000 está la posibilidad de agregar el DG. El DG básicamente es una sigla que proviene del inglés, de referenciación directa. Y representación directa significa sí o sí contar con una Planix APX15, esto es un GNSS y también un IMU. En realidad es solamente un sensor inercial. Este sensor inercial permite obtener posiciones y orientaciones de la cámara de forma muy precisa. Si ustedes se fijan, la cámara está acá en esta parte, en este caso el APX15 va arriba, ¿cierto? Y permite, digamos, medir las orientaciones de la cámara en todo momento de forma muy precisa. En los multirotores se van a encontrar, digamos, sistemas inerciales, pero que están orientados solamente a la navegación. Eso, en términos muy sencillos, le permite saber al multirotor si está hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Solamente para hacer la navegación, pero no son sistemas precisos. En la referenciación directa se requiere de mediciones muy precisas, por lo tanto hay que contar con un sistema, digamos, para estos fines. Eh, el contar con referenciación directa significa que no hay necesidad de poner puntos de control en terreno. Muchas veces en las técnicas de fotogrametría aérea hecho con drones de bajo costo, se ve todo un trabajo digamos, de posicionamiento de puntos de control que es extremadamente necesario para hacerlo compatible con las tareas de la topografía, con las tareas de realizar levantamiento topográfico altamente densificado. En este caso, no hay necesidad de contar con puntos de control porque la aerotriangulación se hace tomando las posiciones y las orientaciones que están medidas directamente con el APX15, por eso se llama referenciación directa. Esto permite también hacer obras lineales porque la aerotriangulación está optimizada. También hay un menor traslape. Típicamente en las técnicas de fotogrametría con drones de bajo costo se ven traslapes del 80-70%, aquí decae a 60%, lo cual permite procesar menos fotografía, ¿ya? La cámara fotográfica, digamos, es una cámara de altísima resolución y de calidad. Llegamos a 43 megapíxeles. Y bueno, esto redunda finalmente en poder tener mayor productividad. Hay una mayor superficie levantada en la misma unidad de tiempo, ¿cierto? Que si lo comparan con algunas técnicas que no consideren referenciación directa. ¿Ok? ¿Cuál es el producto común entre las técnicas de escáner láser y las técnicas de fotogrametría? La nube de puntos, ¿cierto? Entonces, el objetivo de este webinar es poder mostrar cómo se puede combinar una nube de puntos capturada digamos, obtenida con técnicas de fotogrametría y, digamos, complementarla con una técnica de escáner láser terrestre, ¿cierto? Hicimos un trabajo entonces en el Club de Yates Higuerilla, esto está en Concón, y digamos, el objetivo final era poder lograr un plano topográfico. Sin embargo, bueno, hemos mostrado en otros webinars cómo lograr eso. En Trimble a ese proceso le llaman Field to Finish, que tiene que ver con llevarse el terreno a la oficina. En este caso no desarrollamos un plano topográfico, sino que solamente comparamos las nubes de puntos, pero con las nubes de puntos, ya sea capturadas con fotogrametría o con escáner láser, pueden lograr un plano topográfico. Yo los invito a que puedan revisar los webinars anteriores que nosotros hemos hecho, en donde se explica cómo lograr esto para, digamos, entregar un plano topográfico, digamos, que se podría hacer con GPS
o con estación total, pero aquí se potencia, digamos, mediante la utilización de nubes de puntos masivas para poder crear estas líneas duras, ¿cierto? Y poder entregar un plano topográfico, un producto final que en la topografía es bastante bien conocido, ¿ok? Respecto al enlace geodésico, este trabajo estuvo ligado a un punto CIRGAS establecido por el CHOA, es una red del CHOA, el punto se llama CONC, es un punto que está en Concón, y se utilizó básicamente el mismo, digamos, el mismo sistema horizontal que ofrece el certificado. El sistema horizontal es UTM 19 Sur, y el sistema de alturas también fue establecido como el nivel medio del mar, transformando todas las alturas elipsoidales usando el eje M08. Cabe destacar también que es posible usar sistemas de coordenadas topográficas, ya que, digamos, el procesamiento tanto de la estación, de la estación total de escaneo como el dron, en este caso el MDMapper 1000DG, está, digamos, en base a el Triple Business Center. Con esto se pueden plantear sistemas de coordenadas topográficas, pueden plantear un sistema cartográfico como el que yo les estoy mostrando acá, pueden hacer un PTL, ¿cierto? Lo que se necesite en términos de poder usar una variedad de sistemas de coordenadas horizontales y también verticales, ¿ok? Desde este punto denominado CONC, se midieron algunas líneas base con GNSS, planteando algunos puntos de chequeo. Esto es súper importante poder explicarlo porque estos no son puntos de control. Los puntos de control intervienen directamente en la aerotriangulación para dotar de un sistema de referencia. Estos puntos solamente son puntos de chequeo para poder contrastarlo con el resultado de la aerotriangulación desarrollada mediante las técnicas de referenciación directa. También estos puntos, o una parte de estos puntos, fueron usados para instalar la estación total de escaneo SX10. Aquí están el resultado del procesamiento. Como pueden ver, se procesaron 7 líneas base con precisiones, digamos, que son, digamos, bastante conocidas en el ámbito de lo que es el procesamiento de datos GNSS. ¿Ok? Respecto a la base GNSS fue un triple R10 con una tasa de registro, digamos, bastante tupida. Esta tasa de registro fue de 1 Hz, básicamente porque se requería hacer el procesamiento de el DG montado en el MDMapper 1000. Este multirotor va a tener un GNSS de alta precisión que va, digamos, capturando datos cada un segundo. Eso significa 1 Hz. Por lo tanto, la base tiene que estar en el mismo intervalo de registro, ¿ok? Esta base no tan solo permite el procesamiento de los datos mediante la técnica de referenciación directa, sino que también, como les había comentado anteriormente, apoyar el trabajo también del escáner láser. Es importante también convenir que esto genera el origen para ambos levantamientos, ¿ok? Luego, como pueden ver en esta imagen, el P5, el P05 y el P02 plantean, digamos, una base que fue también observada con la estación total de escaneo. Finalmente, se combinan las técnicas de GNSS con las técnicas de estación total para ajustar una pequeña red junto con las precisiones que ustedes pueden ver acá. Estamos hablando de una red, digamos, bastante pequeña, pero de alta precisión, pensando en el trabajo final que se quería desarrollar, ¿ok? Para los que no conocen el SX10, ahí lo pueden ver en operación. Es una estación total de escaneo que permite hacer, digamos, escaneos láser con una tasa de registro de 26.600 puntos por segundo,
Es un escáner que está orientado a la topografía desde el punto de vista en que también se transforma en estación total. Por lo tanto, no es necesario hacer el uso de esferas o de poner estos targets que habitualmente se utilizan con los escáneres láser convencionales. ¿Ok? Es un instrumento que es bastante versátil porque permite densificar puntos mediante técnicas de estación total y también combinarlas con técnicas de escaneo láser tridimensional, ¿cierto? Usando un solo instrumento, ¿ok? Se puede combinar también con GNSS mediante técnicas de topografía integrada. Esto también yo los invito a revisar los webinars anteriores que hemos desarrollado, donde también se explica cómo se hace este proceso. Respecto a la forma en que trabaja el SX10, vamos a plantear dos formas. Uno, como estación topográfica, que sería, digamos, haciendo instalación como cualquier estación total, y la otra son mediante las técnicas de estación de escaneo, que básicamente se instala en cualquier lugar, y mediante técnicas de registro es posible dotarla de posición y orientación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por lo menos en un trabajo con la SX10, una estación tiene que ser conocida, y aquí yo estoy mostrando que mediante estas líneas azules, que digamos de alguna manera simbolizan un escaneo, que ese levantamiento está correctamente posicionado y orientado en un sistema de coordenadas horizontales y verticales, ¿cierto? Posteriormente se desarrollan los escaneos que vienen. Aquí tengo una segunda posición que está establecida mediante una estación de escaneo, una tercera y una cuarta posición que están en el aire, ¿cierto? En el momento de hacer el levantamiento no se sabe en dónde se encuentran, por lo tanto, una de las labores del registro es poder suministrar un mismo sistema de referencia. Aquí entonces vamos a tener el E1, luego el E2, el E3 y el E4, que están, digamos, con una primera aproximación. Esto se conoce como la primera etapa del registro, y posteriormente este registro se optimiza y permite, digamos, obtener las formas de acuerdo a una técnica que requiere traslape, ¿cierto? Se requiere que cada una de estas posiciones que están desarrolladas con el SX10 hayan tenido ciertos elementos en común para poder contar con este traslape que yo les comentaba y posteriormente desarrollar el registro de forma exitosa. Ok, respecto a la distribución de los escaneos, vamos a tener, aquí pueden ver una estación topográfica. Nos instalamos en el P05 como estación topográfica. Esto quiere decir que nos instalamos como estación total. Luego el P02 es una estación de referencia, ¿cierto? O un punto para hacer calaje, como se dice coloquialmente, ¿cierto? Y posteriormente hay una variedad de estaciones de escaneo. La estación en P05 da, digamos, el origen del levantamiento, y estas estaciones que están en verde son estaciones para densificar, para hacer, digamos, el levantamiento en términos generales, pero no están instaladas como una estación total. Esto da cuenta de la gran versatilidad que tiene el instrumento y de la alta productividad que se tiene en terreno, porque no es necesario estar contando con esferas, ni tampoco con target, ni también estar, digamos, haciendo poligonales o redes, ¿cierto? Solamente mediante una técnica, digamos, que tiene que ser depurada, es posible poder densificar un levantamiento topográfico con estas nubes de puntos masivas. ¿Ya? Respecto al registro, que ya algo había adelantado, podemos decir que las estaciones topográficas ya cuentan con la referencia. Aquí pueden ver que en esto, no sé si lo pueden apreciar bien, pero hay una parte en donde está el P05 y el P02, donde se ve un escaneo que está de acuerdo al sistema de coordenadas, y lo otro es una ensalada de diferentes capturas que se han hecho, que son estaciones de escaneo que necesitan alinearse entre comillas, porque a ese proceso se le denomina registro, ¿cierto? Y se basa en que hay cierto traslape,
para ajustar estas diferentes posiciones en función de la geometría de los objetos que existen. Ojalá tienen que haber objetos verticales, paredes, ¿cierto? Especialmente para poder hacer este calce de mejor manera. Si hay muchos objetos horizontales, también se puede hacer, pero hay que tomar cierto resguardo para que la técnica de registro sea bien ejecutada. ¿Ya? Acá hay un video un poquito largo, son alrededor de 2 minutos, pero está, digamos, acelerado 10 veces, con todo el trabajo de registro que se hizo. Si no me equivoco, son alrededor de 10 o 11, 12 posiciones que se han hecho con el SX10. Yo me demoré cerca de media hora en poder hacer el registro de todas estas posiciones mediante la técnica de registro. Esto se basa en poder hacer la comparación de dos nubes de puntos. Una nube de puntos es fija y otra nube de puntos es variable. Por lo tanto, al tener esta posición fija y esta posición variable, se encuentran ciertos puntos en común, ¿cierto? La nube de puntos variable se alinea en función de la nube de puntos fija y se obtiene, digamos, una nube de puntos sumada. Esto quiere decir que es un proceso que es reiterativo. Así se va haciendo con la tercera, con la cuarta, con la quinta posición, para finalmente lograr un registro de la totalidad de las nubes de puntos, ¿cierto? Vamos a adelantar acá un poco y vamos a llegar finalmente acá cerca de los 20 y tantos minutos, ¿cierto? Ya a una nube de puntos correctamente orientada y posicionada respecto a un sistema de referencia. ¿Ok? Respecto de las precisiones, estamos hablando de un registro de carácter milimétrico, ¿cierto? Sin embargo, existió, digamos, una baja superposición. Esto también se plantea en términos de confianza. Sin embargo, esto tiene que ser chequeado en terreno con algunos puntos que permitan, digamos, revisar esto. Vamos, después se van a dar cuenta de que se mantiene esa precisión milimétrica porque se hace también la comparación con el escáner. De todas maneras, esto, digamos, es bastante pesimista, pero en la realidad se ve que no es tan así. ¿Ok? Respecto, ya cuando se cuenta con la nube de puntos final, vamos a hablar de una nube de puntos, digamos, bruta, en donde se tienen la totalidad de los elementos. Esto, como era un club de yate, podrán ver de que estaban justamente estas embarcaciones y para un levantamiento topográfico entenderán que no es necesario considerarlas. Por lo tanto, básicamente estamos hablando de basura o de ruido en el levantamiento. Hay técnicas en el Triple Business Center que permiten filtrar o, digamos, o más bien dicho, clasificar esta nube de puntos, ¿cierto? En terreno, en edificación, en vegetación, etcétera. Y acá pueden ver que vamos a contar ya con la nube de puntos filtrada, como para poder empezar ya digamos, desarrollar algunos trabajos ya de la generación de lo que es el plano topográfico. ¿Sí? Respecto a la técnica de fotogrametría, vamos a decir que se desarrolló un vuelo con el MD Mapper 1000DG, es este multirotor que pueden ver en la imagen, ¿no? ¿Ok? El procesamiento de la fotografía mediante la aerotriangulación se desarrolla mediante la referenciación directa. Esto quiere decir que no se requieren puntos de control en el levantamiento. ¿Ok? Esto digamos, da cuenta de la alta productividad que va a tener esta técnica, pero hay que, digamos, hay que conocerla desde el punto de vista de saber cómo funciona el software que permite obtener estas posiciones y orientaciones, y también cómo funciona la técnica de referenciación directa en el ámbito de lo que es la aerotriangulación. ¿Ok? ¿En qué consiste la referenciación directa? Para entender este concepto, primero hay que conocer lo que es la pose de la cámara. La pose de la cámara es básicamente saber cuál es la posición y la orientación en un sistema de referencia definido. Acá pueden ver
que están las imágenes, el plano de la imagen, ¿cierto?, de la cámara, pero esto a medida de que la aeronave va haciendo, digamos, lo que es una línea de vuelo, va teniendo diferentes movimientos, diferentes posiciones que tienen que ser medidas directamente. En las técnicas de aerotriangulación con drones de bajo costo, se ve que se realiza una aerotriangulación en función de las mismas, digamos, capturas que hace la cámara, mediante la determinación de puntos de paso, ¿cierto? Mediante también la identificación de puntos de control que se tienen que medir con estación total o con GPS, o una técnica que provea de una posición precisa. Acá es al revés, se mide la pose de la cámara directamente, por eso se llama referenciación directa, mediante un sensor inercial y un GNSS de alta precisión para entregar este parámetro en la aerotriangulación y posteriormente desarrollar una aerotriangulación que está optimizada. Por lo tanto, se gana en productividad. Haciendo uso de la técnica de referenciación directa, vamos a encontrar aerotriangulaciones que son desarrolladas de forma más rápida. No, el software no tiene que iterar tanto, ¿cierto? No tiene que resolver tantas ecuaciones, porque nosotros le estamos dando 6 parámetros, las 3 coordenadas y las 3 orientaciones, de forma directa. O sea, es una incógnita que no tiene que ser resuelta en el sistema de ecuaciones que resuelve la aerotriangulación. ¿Ok? Respecto a la posición y la orientación, vamos a tener acá una línea de vuelo y lo que hacen algunos sistemas como el UX5HP solamente determina lo que es la posición de forma precisa. Eso también es una técnica de referenciación directa, sin embargo no se tienen las orientaciones, por lo tanto se ve una aerotriangulación que, digamos, que demora más. Sin embargo, cuando se tiene un sensor inercial de alta precisión como el APX-15, vamos a tener posición precisa y también orientación precisa que puede ser suministrada en la aerotriangulación para, digamos, obtener de partida un producto de mayor precisión y también una productividad mayor en términos de que la aerotriangulación se desarrolla más rápido. ¿Ok? Bien, el sensor inercial Applanix APX-15 es esta placa que pueden ver acá. Esto va integrado sobre la cámara que va en el MD Mapper 1000 y hablamos de que Applanix es básicamente un GNSS de alta precisión. Estamos hablando de un GNSS de multifrecuencia, de multiconstelación también, vamos a decir que tiene GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, ¿cierto? La antena es este aparato que se ve arriba, va montado sobre la parte superior del MD Mapper 1000, por lo tanto también hay una labor de poder conocer el desplazamiento que existe entre la antena y también la cámara, que eso es un dato conocido, ya que lo entrega el fabricante de acuerdo a las dimensiones que va a tener el multirotor y la posición de la cámara. ¿Ok? Finalmente, como ya ha sido mencionado anteriormente, no hay necesidad de usar puntos de control, lo cual provee de una alta productividad en términos de que no se necesita, digamos, una campaña de topografía, simplemente se necesita una estación base. Esa estación base mide cada 1 Hz y este equipo hace exactamente lo mismo, ¿ya? Otro punto importante es que se reduce el traslape en la fotografía, producto de que la aerotriangulación también no es tan exigente. ¿Ok? Aquí está el MD Mapper 1000DG. Para poder mostrarle más, acá está la antena del sensor inercial, la antena GNSS. Aquí abajo está la cámara y el sensor inercial va montado sobre la cámara. Aquí también hay una especie como de gimbal que permite también poder mantener orientada la cámara, pero igual, digamos, se verifican algunos movimientos, algunas desorientaciones. Eso es lo que mide directamente el sensor inercial. Este proceso lo hace cada 1 Hz, por lo tanto la base GNSS también tiene que estar configurada de esta manera. Ok,
Respecto a la planificación y la etapa anterior al vuelo, se hace con una utilidad de microdrones que se denomina MD Cockpit. En este caso se configura la altura de vuelo, para esta ocasión fue de 75 metros, se cuenta también con una resolución de 1 centímetro, hay un traslape longitudinal de 70%, un traslape transversal de 60%, se capturaron 195 fotografías, esto es básicamente por la altura de vuelo muy baja que se tenía, y el vuelo fue desarrollado en 10 minutos. ¿Ya? El área cubierta es lo que pueden ver acá, la totalidad del club de yates Higuerilla. Pasamos también a las etapas del vuelo. Vamos a tener que, antes del vuelo se debe hacer la instalación de la estación base GNSS, como ya les había mostrado antes. También nosotros hicimos la instalación de puntos de chequeo. También se pueden medir algunos perfiles como para poder verificar la precisión final del levantamiento. Esto ustedes saben de que es completamente opcional. Ya cuando la técnica, digamos, está bien arraigada en un usuario, perfectamente se podría descartar esto, pero bueno, siempre es positivo poder mostrar alguna comprobación del producto que se está entregando en términos de su precisión. Se revisa y se arma el sistema MDMapper 1000DG y se carga el plan de vuelo A9. ¿Ya? Esto es antes de hacer el vuelo. Lógicamente viene la etapa del vuelo, que en este caso tomó 10 minutos, tomando un total de 195 fotografías. Y después del vuelo se revisa, digamos, las fotografías en términos de revisar si se encuentra la cantidad que se había planificado y también la calidad, en términos de la luminosidad y todo un tema que tiene que ver digamos, con el producto fotográfico en sí, ¿cierto? Aquí está lo de Postpack. Postpack es un software bastante conocido en el ámbito de lo que son los sensores inerciales. Postpack lo que hace es procesar el sensor inercial, ¿ok? Lo que hace, digamos, es bastante sencillo, procesa en base a una estación GNSS lo que es la pose de la cámara, y esto lo hace, digamos, mediante algoritmos, ¿cierto?, matemáticos que están destinados a obtener la posición precisa de la cámara y también la orientación precisa de este mismo elemento. Esto es lo que se reconoce como, digamos, referenciación directa. En fotogrametría se conoce como orientación externa. Lo que pasa con las técnicas antiguas es que la orientación externa se obtiene posterior a la aerotriangulación. Acá este dato entra en la aerotriangulación. ¿Ok? El flujo de trabajo con Postpack es bastante sencillo, hay una creación de un proyecto nuevo, el software es bastante similar al Trimble Business Center, ¿ya? Postpack, digamos que es de Applanix, y Applanix es una empresa de Trimble. Luego se importa la base GNSS y el móvil. Acá se puede ver la base y se puede ver también como si fuera un levantamiento cinemático, ¿ya? Es bastante similar a eso. Luego se define el sistema de referencia, en este caso yo había planteado que era CIRCAS, UTM, zona 19 sur, y con el modelo geoidal GM08 se ingresan las coordenadas de la base y se procesa la trayectoria de forma precisa, tal cual se procesa un levantamiento cinemático en el Trimble Business Center. ¿Okay? Luego se chequea la calidad de los datos, estamos hablando de, digamos, de altísima precisión. Estamos hablando de un procesamiento que tiene precisión centimétrica, es lo que es, digamos, la posición. Finalmente, ya cuando se tiene la trayectoria del vuelo procesado, ¿cierto?, se hace la sincronización con los eventos de la fotografía. Esto hay que entenderlo como una especie de interpolación. La cámara va a ir capturando diferentes fotografías y el sensor inercial junto con el GNSS van a ir capturando datos cada un segundo. Por lo tanto, es necesario poder hacer la sincronización de estos diferentes eventos para que finalmente
las diferentes capturas de la cámara sean, digamos, relacionadas con una posición y con una orientación entregada por el postback. ¿Ok? Finalmente se exporta la pose de la cámara, lo que yo les había comentado que se denomina orientación externa. Aquí está, digamos, el reporte con el nombre de la fotografía y las coordenadas junto con datos de orientación precisa. ¿Ok? Estamos hablando de 6 grados de libertad. Son las 3 coordenadas, 2 horizontales y una vertical, y las 3 orientaciones que va a tener la cámara, ¿cierto?, en este sistema de referencia tridimensional. ¿Ok? Esto se pasa al UAS Master 9.0, en donde también se define el sistema de referencia, se importan las fotografías con la pose correspondiente, se realiza la aerotriangulación. Uno de los resultados de la aerotriangulación es la calibración de la cámara, se obtiene también un informe fotogramétrico y se obtienen, digamos, ya los productos finales, y en este caso hablamos de una nube de puntos y un ortomosaico o una ortofoto. ¿Ok? Esta es la nube de puntos, estamos hablando de una nube de puntos de densidad muy alta, una nube de puntos que tiene posiciones cada 2 centímetros. Pueden ver acá todas las instalaciones del Club de Yate, ¿cierto? También vamos a tener una ortofoto de gran resolución, una ortofoto con resolución de 1 centímetro, ¿ok? Y llegamos a la etapa de las comparaciones. Vamos a tener estos productos, un producto tridimensional como es la nube de puntos obtenida después de la aerotriangulación, y también un producto horizontal que es la ortofoto, ¿cierto? Entonces, sobre la ortofoto se verificaron las posiciones dadas por los puntos de chequeo y se obtienen acá estas diferencias. Diferencias que no van más allá de 3 centímetros, ¿cierto? Acá yo les muestro un comando para poder hacerlo directamente con el Trimble Business Center. El comando es acá informe de comparación de puntos. Se pincha un punto sobre la ortofoto, se crea, digamos, en términos tridimensionales y después se verifica con la posición del GNSS. Esto da finalmente un error medio cuadrático de menos de 2 centímetros para lo que es la componente horizontal, y en la componente vertical se verifica también un error que va del orden de menos de 6 centímetros. ¿Ok? Respecto a la comparación de las nubes de puntos, recuerden, vamos a tener una nube de puntos que es de escáner láser y otra nube de puntos que es de fotogrametría. Hay algunas inconsistencias, pero que están, digamos, de la mano de poder eliminar ahí algunos errores groseros, básicamente por un tema de filtro en la nube de puntos del escáner láser. Esto fue lo que se obtuvo de forma inicial, ¿cierto? Entonces, luego de eliminar estos errores groseros, ¿cierto?, ya obtenemos las diferencias que van del orden de 50 centímetros, ¿cierto?, pero que son aislados, ¿cierto? Esto ya responde, como les comentaba anteriormente, a un filtro que fue desarrollado de forma, digamos, ineficiente, pero pueden ver que en realidad el levantamiento va del orden de una diferencia que sería inferior a unos 10 centímetros en términos muy, muy generalizados. ¿Ok? Aquí está. La totalidad de estas diferencias se encuentran del orden de aproximadamente un 80%. Un 80% de los puntos se encuentra con diferencias que son menores a 10 centímetros. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se puede mejorar esto? Y acá va un poco esta labor de integración. Vamos a tener entonces la nube de puntos de la fotogrametría, vamos a tener la nube de puntos del escáner láser, y como yo les había mostrado anteriormente, se puede hacer un registro de estas nubes de puntos. Lo que yo les mostré antes fue el registro de las posiciones del escáner láser, pero acá lo que hacemos es registrar la nube de puntos del multirotor, el MD Mapper 1000DG, y la nube de puntos del Trimble SX10, mediante el mismo comando. El comando es registro, ¿cierto? Se toma entonces como referencia la nube de puntos del escáner láser, se entiende que es más precisa, y se monta encima
la nube de puntos de la fotogrametría, pero no solamente mediante el sistema de referencia. Ambas nubes de puntos comparten el mismo sistema de referencia. Aquí lo que estoy haciendo yo es hacer un registro de ambas nubes, tomando en consideración algunos puntos en común. Como las nubes de puntos están, digamos, correctamente orientadas, ¿cierto? Y posicionadas, el registro se hace de forma automática. ¿Ya? Luego de ejecutar el registro automático, se verifica un error residual de 4 centímetros y posteriormente, cuando se optimiza este registro, esta diferencia decae, digamos, a 3,4 centímetros, ¿cierto? Estábamos anteriormente con 3,6 centímetros, con una superposición menor a 1%, y posteriormente, luego de optimizar el registro, llegamos a 3,4 centímetros con una superposición que va del orden de un poquito menos de 5%. ¿Ok? Aquí se tiene también el reporte que, bueno, finalmente establece exactamente lo mismo. ¿Ok? La comparación a través de perfiles, se pueden desarrollar algunos perfiles. Acá entenderán de que el perfil es bastante amplio, ¿cierto? Esto también se desarrolla mediante una vista de corte proporcionada por el Trimble Business Center, y si hacemos, digamos, un aumento, verificamos que en estos perfiles está esa diferencia de 3 centímetros que se había visto anteriormente. Con esto se mejora, digamos, la posición de ambas nubes de puntos. Posteriormente, estas nubes de puntos son susceptibles de poder aplicar filtros, de poder aplicar, digamos, algunas clasificaciones, y bueno, se obtienen, digamos, todos los productos finales que habitualmente se requieren para lo que es el ejercicio de la profesión. ¿Ok? Quisiera también agradecer al equipo de soporte. En esta experiencia trabajó el señor Mitchell, que es el jefe de producto de los sistemas aeronotripulados, acompañado por Oscar Moreno, que es ingeniero de soporte también de esta misma área. Estas dos personas componen lo que es UAS, sistemas aeronotripulados. Ellos están fuertemente trabajando con el UX5, con el UX5 HP, también con la línea de Microlons, en demostraciones y también desarrollando estos productos, y también Enan Álvarez y Álvaro Arancibia, que son ingenieros de soporte de la parte de GNSS y óptica, que estuvieron a cargo de hacer el levantamiento con la estación total de escaneo Trimble SX10. ¿Ok? Bueno, y quisiera darles las gracias por haber participado. No sé si hay algunas preguntas que puedan poner en el chat. Aquí veo algunas que se desarrollaron. Respecto a las fichas técnicas y a los costos de los productos, les agradecería que me pudieran enviar esa pregunta al correo para que no se me escape, porque no tengo los correos acá en el chat, ¿cierto? Entonces, si me pudieran escribir, yo perfectamente puedo hacer el direccionamiento con la gente de venta. Algo de RealWorks también, el registro también, lo que yo les mostraba anteriormente, también se podría hacer con RealWorks. Los programas se adquieren por separado. Esa pregunta es interesante porque todo lo que vieron ustedes en este webinar está desarrollado con Trimble Business Center. Hay que entender que el Trimble Business Center es la plataforma para poder procesar todos los productos de estaciones totales, niveles digitales, GNSS, y también escáner láser. En el Trimble Business Center, para procesar lo que es de fotogrametría, se necesita adquirir el módulo de fotogrametría aérea, ¿cierto? Y para poder procesar también lo que es relacionado con el SX10, se adquiere el módulo de escaneo, pero finalmente se termina centralizando todo en el mismo software. ¿Ok? Esta nube de puntos obtenida por fotogrametría con el módulo de fotogrametría, y la nube de puntos obtenida con el escáner láser con el módulo de escaneo, pero finalmente todo converge en el mismo software para ya empezar a hacer los cálculos, para desarrollar los planos topográficos, los entregables finales que se requieren en las diferentes ocupaciones que ustedes tengan. No sé si hay otra pregunta que se pueda hacer.
No, si no hay más preguntas. Ah, perdón, acá hay una. Suele ocurrir que en ciertos lugares se generan deformaciones en ciertos sectores. ¿Existe forma de detectar estas deformaciones mediante una comparación de un levantamiento con el mismo canal láser? Por supuesto que sí. La deformación está dada básicamente por los cambios abruptos de altura. Nosotros pudimos ver algunas inconsistencias en la ortofoto, ¿cierto? En los mástiles que existían en los yates, ¿ya? Ahora, en la aerotriangulación también se le puede entregar, digamos, en la creación de la ortofoto, antes se le puede entregar un modelo una nube de puntos un modelo digital para poder obtener, digamos, una nube de puntos, una ortofoto verdadera. Eso, digamos, en este caso estuvimos al debe porque estuvimos más orientados a poder comparar eh, la nube de puntos. Si se puede usar el Pix4D, sí, por supuesto, o sea, pues se podría volar con el Microlens y procesar con el Pix4D, pero nosotros recomendamos obviamente el UAS Master y el uso del TBC porque lo hemos desarrollado, porque hemos visto también de que en técnicas de aerotriangulación obtiene, digamos, muchos más puntos de paso que otros software. Lo que les va a permitir también en estos cambios de altura, ¿cierto?, poder enfrentar el proyecto desde un punto de vista fotogramétrico con fundamentos, digamos, mucho más avanzados, ¿ya? Si hay experiencia en minería subterránea con drone, mira, entiendo que sí, pero nosotros no nos hemos metido mucho en ese tema, ¿ok? Bueno, ¿cuántos? Acá hay otra pregunta, ¿cuántos puntos se podrán procesar con el software? Mira, esa es una pregunta súper interesante porque hay un mito respecto al procesamiento de estas nubes de puntos masivas. Yo en el Trimble Business Center hemos procesado o hemos, digamos, hecho superficies, por ejemplo, con 250 millones de puntos. Digamos, el software permite moverse correctamente, se hacen, digamos, todas estos cálculos, pero con formatos que están orientados a poder manejar estas nubes de puntos masivas. Si yo le digo, carguen 30.000 puntos, por ejemplo, en un formato de nube de puntos discreta, lo que sería, por ejemplo, una estación total, un GNSS, digamos, importado como un CSV o como un TXT, el software no va a dar el ancho. Pero cuando trabajan con nubes de puntos masivas en formato LAS, en formato E57 o también en los formatos de Trimble, ¿cierto?, que se descargan directamente del SX10 como el RCWX, ustedes pueden ver que hay una gran performance en términos de poder desplazarse por la nube, hacer superficie, hacer cálculos, etc. ¿Se puede realizar en taludes de mina a cielo abierto para realizar geotecnia? Sí, por supuesto. Las nubes de puntos también están, digamos, bueno, están correctamente georreferenciadas y las imágenes también. Desde este punto de vista, claro, un escáner láser sería superior a lo que se podría hacer con un multirotor, porque estaría enfrentándolo de forma normal, digamos, o sea, estaría incidiendo sobre el talud casi de forma perpendicular. Esto, en el Trimble Business Center existe una opción para poder mostrar estas vistas de estación, ¿cierto? Y poder hacer algunos análisis mediante lo que se denomina Virtual DR, ¿ok? No sé si hay otra pregunta más o si hay preguntas, digamos, más detalladas, insisto, pueden escribir al correo y yo gustosamente podré responder. Bueno, quisiera terminar con lo del canal de YouTube. Este webinar posteriormente será subido a este canal de YouTube. Pueden ver que el canal de YouTube se denomina Geocom Chile y acá en esta pestaña webinar están todos los eventos que hemos realizado desde el año pasado. Ya llevamos más de un año haciendo estos webinars. Ha sido una experiencia, digamos, bastante enriquecedora, justamente por lo que comentaba un colega, que habitualmente la gente de afuera no tiene la posibilidad de venir a nuestros eventos, entonces hemos planteado esta experiencia. Así que, bueno, los dejo
muy agradecidos por la convocatoria de este webinar y nos estamos viendo en el futuro. ¿Ok? Muchas gracias.